Ya, empecemos entonces. Buenas tardes, chiquillos, chiquillas. Espero que hayan tenido una bonita semana, que hayan descansado el fin de semana y que hayan podido responder la mayoría del ticket de la clase anterior. ¿Ya? No se les vaya a olvidar, por favor. Recordarles que de la fase uno ahora solo se entregan 4. En el caso de química, ustedes eligen los 4 que quieran entregar, ¿ya? Y para que se vayan poniendo al día los que puedan. Hoy día vamos a seguir con la unidad de química orgánica. Les hice un lindo PPT. Que no me sale. ¿Dónde? Ahí sí. Entonces, recuerden que ya comenzamos describiendo los compuestos orgánicos. Dijimos que para que sea un compuesto orgánico, tiene que sí o sí estar constituido por carbono. Entonces, hoy día vamos a ver propiedades del carbono, o sea, qué es lo que hace que tenga esta flexibilidad, si lo podemos llamar así, o sí, dejémoslo así, como flexibilidad de poder unirse con distintos compuestos para poder, o elementos para poder generar estas moléculas que nos dan la vida finalmente. Entonces, acá yo les presento 3 moléculas distintas, en la cual, si se fijan, están las 3 formadas básicamente por carbono, pero tienen funciones completamente distintas. Por ejemplo, la que tenemos acá arriba de colores. ¿Alguno se imagina lo que puede ser? O digan ustedes, ¿qué creen que puede ser? Por favor, si alguien me escribe en el chat, recuerden que no lo puedo leer porque estoy compartiendo pantalla, así que si alguien me ¿Qué lo cosa puede de leer, colores, profe? la molécula que está acá arriba, la que es amarilla ¿La con celeste? celeste. Sí, ¿Esa de qué, profe? Carbono con hidrógeno. bueno, en realidad todas tienen carbono y hidrógeno, pero es la que tiene amarillo, celeste, morado, rojo, la que está arriba a la derecha. Ah, Es la que, ¿cómo se llama? La que está, esa. la Esa molécula misma, entera. sí, están todas enteras. Carbono, hidrógeno, oxígeno y... ¿Cuál era la N? No me acuerdo. Nitrógeno. Y nitrógeno. Sí, pero yo les pregunto, ¿de qué, qué creen que es esa molécula? Si es ¿De gas? celulosa, si es la que conforma madera, Yo creo que es del gas. ¿es del gas? Yo creo que es del gas. Yo creo. ¿Ya? No estoy afirmando nada. ¿Alguien cree otra cosa? No sé. Es que tiene mucho carbono. Esa es la especialidad de la Sí, pues es que molécula ese es el orgánica. problema. Del carbón entonces, Es, po. es nitrato de carbono. Ya, podría Lo ser. buscó en Google, lo buscó en Google. Igual Oh, difícil está encontrarla. haciendo música. Ya, les comento que Profe, esta primera molécula, dígame. si tiene un chingo de carbono, entonces es más fácil de que se queme. Sí, sí, eso es súper importante. Esta primera molécula es el paracetamol. No, Se no. los presento. ¿En serio? ¿Así el paracetamol? Es lo que consumen ustedes para el dolor de cabeza o la fiebre. ¿Qué es eso? Entonces, ¿fácil de que se queme? Profe, Paracetamol, profe, la ¿Sí? verdad es ¿qué que es eso? nunca he hecho el intento. Dígame, ¿Qué es eso? paracetamol, Ah, Creo ya, ya, ya. que, creo que nunca más voy a volver a tomar paracetamol. ¿ya? Bueno, Es recurrimos al importante, acetaminofén. es importante que vean la comparación, bueno, con estas otras moléculas que se las voy a presentar al tiro, pero que si se fijan, bueno, acá en las que están acá a los lados, cada vértice que ustedes ven es un carbono, solamente que no lo dibujan. Por ejemplo, la colita que está abajo, en esta molécula de clorofila, cada puntita que está acá es una molécula de carbono, ¿ya? Para que tengan en consideración.
Entonces, ¿alguno sabe dónde encontramos la clorofila? Es la molécula que está acá abajo. Eh, en En la planta. planta. Ya en las plantas, sí, La súper. planta. ¿Qué es lo que hace la clorofila? Es como ¿Qué pregunta, profe? No se le- cosa para hacer crecer las plantas, ¿cierto? Ya. Les pregunté qué hace la clorofila, si alguien se ¿Abono? acuerda. ¿Cómo es? Como es un tipo de fertilizante, Eso. No, no, ¿No? no. ¿no? Da color a las plantas. Sí, ese es un punto importante. ¿Qué color? El ¿Verde? verde. Verde, súper. Sí, yo lo sabía, yo lo Acuérdense que la clorofila participa en la fotosíntesis, lo que hace es atraer los rayitos del sol. Profe, Ella es la que capta la luz. Dígame. profe, no lo busqué de Google. No, ¿Mm? no lo busqué. Eso es No, puro si lo Google, buscó, puro Google, es puro Google. la verdad es que yo no tengo problema. Y por último, la que está acá a la izquierda. ¿Alguien sabe o se le ocurre cuál puede ser? Tiene nitrógeno, tiene también HC, que HC, ¿cuál era HC? La La clorfenamina, madera. Es carbono e hidrógeno. profe, se me ocurre que la de este lado, la de acá, es clorofina. Digo, me confundí. ¿Cuál es la de acá? Porque no te veo. Mejor le Pero que todas son pastillas, ¿cierto? No, Esa se me ocurre, mire, la que está por acá, yo creo que es pero es que no te clorfenamina. veo, Jesús, porque estoy compartiendo pantalla. Chinga. Pero dime, la de arriba a la derecha, la de la izquierda, la de abajo a la derecha. ¿Cuál? La de la izquierda yo creo que es clorfenamina. Ya. ¿A alguien se le ocurre otra cosa? Yo creo que es clonazepam. Clonazepam. Quedaron pegados con los medicamentos. Pastillas. Dulcecitos de caramelo. Ya. Les comento que esta última, la de la izquierda, es la hemoglobina. Sí, pues yo sabía que era la hemoglobina. Fácil. Sí, me imagino, pero tú ahí a Pero punto. igual, Profe. pero profe, igual es un medicamento. Igual es un No. medicamento. No, la hemoglobina no es un medicamento. ¿Y por qué ¿Alguien sabe suena, lo que es? ¿y por qué suena como medicamento? Ni idea. ¿No? ¿Nadie? No. Tiene hierro, La así que hemo- supongo que es Sí, un pues, tipo de bueno, material, ¿o no? bueno. ¿Tiene hierro? ¿Supones qué cosa? ¿Que es algún tipo de material, supongo? No. Todo lo que tiene hierro es un material metálico. No, no es un Es material. algo de la sangre. Es Sí, algo que súper va en la bien. sangre. Es la que conforma los glóbulos rojos. El hierro le da la coloración roja, por eso nuestros glóbulos son rojos, y es la que se encarga de captar el oxígeno y llevarla a todas las células de su cuerpo. Si se fijan, acá les mostré 3 moléculas que son completamente distintas en el sentido de su función. Hacen cosas súper distintas, pero su conformación no es muy distinta. O sea, todas tienen carbono, todas tienen nitrógeno, todas tienen oxígeno, hidrógeno, y cambia un poco el metal, que en este caso es magnesio, hierro, y acá no hay ningún metal. Todos son componentes Entonces, químicos. ¿cómo? Que todos son componentes químicos. Claro. Y eso, bueno, un tema aparte que es súper importante cuando hablan de que los químicos son malos, por lo menos a mí no me agrada ese término porque al final todos estamos compuestos por química. Entonces, está mal utilizado ese comentario. Y además te pueden ayudar para mejorarte. Claro. Hay químicos súper buenos, así como hay químicos súper malos. Entonces, generalizar con que los químicos hacen mal está mal utilizado. Profe, Todas las generalizaciones están mal utilizadas en realidad. ¿le Dígame. puedo hacer una pregunta? El jarabe me han dicho en mi familia que el jarabe tiene hierro. ¿Esto es verdad? La verdad es que no lo sé. Yo creo que depende del jarabe, porque hay jarabes para distintas cosas. Ahora, si es un jarabe con suplemento de hierro, obvio que va a tener. Pero si es un jarabe para la tos, por ejemplo, no sé, no necesariamente va a tener. Depende del tipo de jarabe. Yo creo que por ahí va. Bueno, entonces, a lo que quería llegar yo, con mostrarle este tipo
de moléculas distintas es que, si se fijan, la base al final va a ser el carbono, por lo que habíamos conversado, al ser moléculas orgánicas, pero lo interesante de esto es cómo el carbono se las arregla para poder no solamente unirse con el mismo y formar estos enlaces covalentes con el mismo, si se fijan, en su mayoría está unido a él, sino que tiene esta facilidad de poder unirse a otro tipo de elementos para poder formar estas moléculas. Otra cosa es los tipos de enlace. Si se fijan, no solamente genera estos enlaces simples con una pura línea, sino que podemos encontrar de tipo doble, como son los que están acá en la hemoglobina, que son entre carbono, y podemos encontrar hasta de 3 enlaces, que se le llama enlace triple. La pregunta es cómo es que logra esto. Y su respuesta está en su química como átomo, ¿ya? Bueno, tendría que haber puesto el objetivo de la clase en la diapo anterior, pero es reconocer la importancia del carbono y la naturaleza de sus enlaces para la formación de la vida, junto con unas propiedades que vamos a ver de los compuestos orgánicos, ¿ya? Entonces, en este caso el carbono, que tenemos acá una representación, recuerden que cuando ustedes vieron los modelos del átomo, que fueron cambiando a lo largo de la historia, el que está desarrollado acá no necesariamente es el último que se descubrió. Ya recuerden que no es que los electrones, primero los electrones no están libres por la vida, moviéndose hacia cualquier lado, sino que están dentro de un orbital, pero tampoco es un orbital como el que nosotros vemos simple en el sistema solar, por ejemplo, donde cada planeta tiene su órbita, en este caso cada electrón tenga su órbita, no funciona así, sino que tenemos distintos tipos de orbitales que son los que están representados Profe, acá a la derecha. Perdón por interrumpirla, Dígame. pero se le escucha distorsionado. Me voy a poner audífono a ver si cambia. Lo escucho bien. Será el wifi que estoy robando. Yo lo escucho bien. Escucho bien. Se escucha bien. ¿Me escuchan bien? Jesús, soy tú. Debe ser del internet del Jesús. Tenés BTR, hermano. A ver, voy a ver. Espera. Yo también tengo BTR. Mala combinación. No, mala. Yo os escucho entrecortado. Ya, aló, ¿ahí cómo se escucha? A mí se me escucha normal. ¿Se escucha bien? Profesora, Ya, ¿y al ¿Sí se Jesús? escucha normal? Sí, ahora sí. Nice. Ya, genial. Entonces, como les estaba diciendo, dígame. Tengo dos preguntas. Dígame. Una, si esta clase se va a subir a YouTube. Sí, se está grabando en estos momentos. Y dos, ¿las actividades se resuelven en el cuaderno o son formularios? Les A hice un través de formulario bonito. Vale, hermano. Ah, ya. Ahora, Entonces si tú la quieres hacer en el cuaderno y me quieres mandar una foto, no tengo problema tampoco. Ah, ya, entonces estoy bien. Sí, como les acomode al gusto del consumidor. Entonces, como les estaba comentando, primero tienen que, por eso les decía en la clase anterior que esto es un poco más complejo, porque ahí tienen que ustedes expandir su mente y dejar de lado el modelo que nosotros siempre tenemos, el que nos enseñaron, si es que vieron Jimmy Neutron, con este movimiento o este orbital que tienen los átomos alrededor del núcleo, ¿ya? En realidad los orbitales se ha estudiado o se generó este último modelo, que son los que están acá a la derecha, donde está el S, el P y el D. Y hay otro orbital más que el F, pero ese ya se escapa de lo que le quiero explicar ahora. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro núcleo, en este caso del carbono, si ustedes ven esta imagen que está a la izquierda, ¿cuántos protones creen ustedes que tiene el carbono? Acuérdense que vimos el número atómico, el número másico. Si ustedes ven, ya, súper bien. Tiene 6, ¿cierto? Entonces, en nuestro núcleo tenemos 6 protones. ¿Cuántos neutrones? ¿2? No. ¿4? No. Eso es el estado de oxidación, el número que están mirando ahora. Ah, ya. Profe, Dígame. ¿qué significa la D? ¿De lo que están al lado? De ahí les voy a Sí. explicar. Bueno, ¿y cómo se sacan los protones? No me acuerdo. hace Los rato que neutrones. no veo. Acuérdense que el 6 que está acá Y ese. arriba es el número atómico, que nos indica la cantidad de protones y cómo está ordenado en la tabla periódica. Y acá abajito tenemos el número másico,
o masa atómica. Y acá era donde nosotros teníamos la suma de protones con ¿qué? Con neutrones, Con neutrones. Por lo tanto, si nosotros tenemos 6 protones, ¿cuántos neutrones tenemos? 3. ¿O no? 6 más 3 te da 12. Ah, no. 6. 6, entonces. nuevo. 6, ¿cierto? Entonces, en el núcleo nosotros tenemos 6 protones y 6 neutrones. Ahora, afuera, ¿cuántos electrones deberíamos tener? 6. 6, súper. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estos electrones que están girando en estos orbitales alrededor del núcleo, se van a ordenar según los orbitales que nosotros tenemos acá al lado y con la configuración electrónica que habíamos estudiado el año pasado. Espero que se acuerden, aunque sea un poquito. Acuérdense que yo les ponía un átomo y ustedes empezaban 1s2, 2s2, 2p6 y así, y habían varios que explotaban. No me acuerdo nada. No se acuerda. Bueno, igual hubo una dificultad, acuérdense que con el primero nos perdimos gran parte de esto. Profe, ¿y el número Porque- rojito qué es? Al lado, por ejemplo, abajo del... Momento. Ahí vamos a llegar. Ah, bueno. Vamos a llegar a eso. Entonces, para poder nosotros saber en qué orbital se van a distribuir estos electrones, se utilizaba esta configuración electrónica. Y se considera que en este primer orbital, que es el S, que tiene una forma redonda, ¿ya? Que va a ser el primero que va a estar más cerca del núcleo, entran 2 electrones. Por eso acá abajo a la izquierda tenemos el 1s2. Se refiere a que está en el nivel 1, que es el más cercano al núcleo. Tenemos el orbital S, que es el redondito, y en él pueden girar 2 electrones. Luego pasamos al siguiente nivel, que vendría siendo el 2s, ¿ya? De nuevo tenemos un orbital redondo, solamente que un poco más alejado del núcleo, y que también, como es orbital S, va a captar 2 electrones. Luego, por el orden que tiene la configuración electrónica, viene el orbital P. En el caso del orbital P, si bien nosotros vemos esta figura que es como angosta al medio y más ancha hacia afuera, el orbital P no es solamente ese, sino que son 3 de esos tipos, ¿ya? Por eso están descritos acá abajo como X, Y y Z, que son la posición dentro del plano cartesiano. No sé si se acuerdan de eso. Acuérdense que nosotros vivimos en 3 dimensiones, no en 2. 2 dimensiones sería el plano X e Y, ¿cierto? Hacia arriba y hacia los lados, pero nosotros somos tridimensionales, por lo tanto tenemos un plano Z que le da la profundidad a lo que estamos observando. Eso me ¿Sí? suena ¿Se entiende? familiar. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende, pero me suena muy familiar. Entonces, ven mi cámara, ¿cierto? ¿Cómo? Porque O sea, yo me ¿cómo? muevo, hago bosquejos, en Sí, realidad sí, no sé si me ven. sí se ve. ¿Se ve? Ya. Sí, Supongamos se ve, que este profe. plumón es el orbital P, ¿ya? En realidad el orbital P son 3 plumones. ¿Por qué? Por lo que les decía, porque va en las 3 dimensiones. Entonces, Profe, si quiero lo copio. sí, es decisión de ustedes. Cállate, po. Si Si tenemos este orbital P, por ejemplo, en el eje Y, que es de arriba hacia abajo, tenemos este orbital PX, que se llama, que es hacia los lados, o sea, de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, no sé si lo dije al revés o no. Y por último tenemos este orbital PZ, que se llama, que le da la profundidad, o sea que se va de adelante hacia atrás. Por lo tanto, si en cada orbital de estos participan 2 electrones y tenemos 3, ¿cuántos electrones van a haber en el orbital P completo? 6. 6, súper, ¿cierto? Porque tenemos 3 hacia las 3 dimensiones y caen 2 en cada uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
nosotros, los electrones del carbono, tenemos que distribuirlos de esa forma, en los distintos orbitales. Por eso está el dibujo de acá abajo. Tenemos 2 electrones en el orbital S del primer nivel que les había comentado. Luego tenemos 2 electrones en el orbital S del segundo nivel. Y nos quedan 2 electrones que tenemos que distribuir, ¿cierto? Porque son 6. Entonces, en el orbital P, que caen 6, nosotros vamos a posicionar 2. O sea, que en el orbital I y en el orbital, lo dije al revés, en el orbital X y en el orbital Y, vamos a tener un electrón y un electrón. En el orbital Z no va a haber nada, por lo tanto, cuando nosotros no tenemos electrones en un orbital, como pasa con el D, es como lo parecido al sistema solar. Si nosotros no tenemos a Plutón, ya no seguimos considerando ese orbital. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que hace años Plutón lo eliminaron del sistema solar? Pero no seguimos considerando ese orbital. Pasa lo mismo acá. Si nosotros no tenemos electrones en el orbital D, por ejemplo, no consideramos ese orbital. Es como que no existiera en ese átomo, ¿ya? Por ejemplo, en el átomo de cobre, si está el orbital D, porque tiene electrones en ese orbital. Nosotros no llegamos a eso en el carbono. Entonces, en el orbital PX y PY, tenemos un electrón y un electrón, ¿cierto? Y aparte, les voy a poner mi espejito, acá tenemos la representación del orbital S con los 2 electrones. ¿Qué es lo que pasa? Para poder formar enlaces covalentes, nosotros necesitamos tener electrones disponibles. Para poder tener electrones disponibles, necesitamos que en los orbitales tengamos, por ejemplo, si acá tenemos 1 y acá 1, nosotros tenemos disposición para que venga un elemento que tenga 2 electrones libres y se posicionen en estos orbitales y se junten, ¿ya? Recuerden que, no sé, por ejemplo, va a venir el cloro que tiene un orbital libre y se van a posicionar acá y van a compartir electrones, ¿ya? Eso es lo que ocurre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros lo consideramos así, ¿cuántos enlaces podría tener el carbono si lo vemos así? Si tiene solamente 2 electrones libres. No sé si me entienden con electrones libres. 1. 1, 2. 2, ¿cierto? 2. Pero vimos, ¿En serio? claro, 2. Pero fijémonos acá. El carbono, veamos el carbono, el carbono del paracetamol, el último a la derecha. ¿Se ve mi cursor o no? Mi flechita Sí. se ve. Sí, ¿Sí se ve? Ya. Veamos el carbono de acá. ¿Cuántos enlaces tiene? 3. ¿Seguro? Cuatro. Tiene un hidrógeno. Tiene si se fijan. 4. Claro. 4. Tiene un hidrógeno al fondo, tiene uno acá a la derecha, uno hacia abajo y la unión con el carbono. Tiene 4. La pregunta es cómo. Es que no estaba contando el del carbono. Ah, sí, también hay que contarlo. La pregunta es cómo el carbono pudo hacer 4 si nosotros vimos que tenía solamente 2 libres para poder unirse con otro y compartir. La respuesta está en que en estas situaciones, cuando el carbono va a juntarse con otro elemento, se le llama que se excita el electrón. Así se le llama. ¿Por qué? Porque se le da energía. Va a tener energía tal que este electrón que está en el orbital S que nosotros vimos, este electrón va a saltar y se va a posicionar en el orbital PZ. O sea, si nosotros lo teníamos así, ahora vamos a tener 1, 1, 1 y va a quedar 1 en el S. Por lo tanto, ahora va a poder compartir, tiene para compartir 1, 2, 3 y 4. Entonces ahora va a tener 4 electrones disponibles para poder compartir y poder generar uniones. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende lo que pasó? Sí, sí se entiende. Para mí, Ya lo voy a repetir por pero si acaso. para mí sí se entiende. Sí. Entonces lo que nosotros teníamos era que teníamos 2 libres, ¿cierto? Porque teníamos 2, se tienen que fijar en el último nivel, acuérdense. El nivel es el 2. El 1 ese 1 va afuera porque está muy cerca del núcleo y no lo consideramos. Solo consideramos la capa más externa, que en este caso es el 2.
Entonces tenemos el 2s2, el 2px1, el 2pi1. El 2pz0 no, porque no tenemos electrones ahí. Entonces, teníamos esto, 2 electrones acá, un electrón en el X, un electrón en el Y. Lo dije al revés, en el Y y en el X. Pero ¿qué es lo que pasa? Se excita un electrón del S2 que va a saltar al orbital P y se va a quedar en el orbital PZ. Entonces ahora vamos a tener en el orbital PI, PX, PZ y uno en el orbital S, que es la imagen que está acá abajo. Si ustedes la miran, abajo de donde están los orbitales y que tiene letra encima que dice prohibido su reproducción porque lo saqué de su libro de química. Si se fijan, ahí se distribuyeron completos los electrones del último nivel, del nivel 2. Entonces nos va a quedar, como les decía, uno en el nivel S, uno en el nivel PX, uno en el nivel PI y uno en el nivel PZ. Entonces esto le va a dar la posibilidad al carbono de que pueda generar 4 uniones. Y así se van a ir formando las moléculas que nos dan la vida hoy en día. O sea, desde que se formó la vida en realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se forman estos compuestos y van a generar propiedades que nosotros podemos estudiar en comparación con los otros compuestos iónicos o los compuestos inorgánicos, ¿ya? Que es parte de lo que nosotros habíamos conversado para poder diferenciarlos. Acá hay una explicación de por qué ocurre a nivel molecular o químico. La primera propiedad que nosotros podemos estudiar es la polaridad de los compuestos orgánicos, ¿ya? Que ellos pueden tener dos tipos de polaridad. Pueden ser apolar o pueden ser polar. Y esto tiene relación con la electronegatividad, que no sé si se acuerdan, pero nosotros la estudiamos el año pasado. Que recuerden que nosotros decíamos ya, si tiene esta diferencia de electronegatividad, van a formar un enlace iónico o un enlace covalente. ¿Se acuerdan o no? Algo me suena. Sí, algo, bueno, algo es mejor que nada. No, yo no. Ya, no importa. Por eso igual les puse esta tabla. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de la tabla periódica, nosotros vamos a tener elementos que van a ser más electronegativos. Esto quiere decir que van a tener una mayor tendencia a atraer electrones. Y otros elementos que son menos electronegativos, por lo tanto, van a tener tendencia a regalar electrones. Entonces, cuando nosotros tenemos un elemento que es muy electronegativo, o sea, que atrae mucho al electrón, y a otro que es muy poco electronegativo, o sea, que no está ni ahí, lo quiere regalar, se van a unir y van a formar un enlace iónico, porque el tirar es tanto que uno se va a quedar con el electrón y el otro lo va a regalar, porque la fuerza es mucha. Por otro lado, vamos a tener compuestos que la diferencia no va a ser tanta, por lo tanto no va a haber uno que quite y otro que regale, sino que va a haber el compartir los electrones, que es el caso de los enlaces covalentes, ¿ya? Y que es recuerden que las moléculas orgánicas se forman por enlaces covalentes en su mayoría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De este enlace covalente vamos a tener dos tipos, el apolar y el polar. El apolar, y el color que se ve acá, que pueden ver ustedes en el caso del apolar, es esta nube electrónica, porque si nosotros, aunque tengamos un compuesto covalente, aún así, si la diferencia de electronegatividad es alta, pero no lo suficiente para que sea inorgánico, vamos a tener que un elemento va a atraer esta nube electrónica. Es como si, por ejemplo, juntaran... Como los imanes, puede decirse. Sí, sería una forma. Lo otro que les iba a comentar era, por ejemplo, si juntamos a una persona muy famosa, por ejemplo, díganme un famoso, a ver. Justin Bieber. Ya, La tomemos Kylie. ya. ¿A quién? Las Kardashian, la Jenner. El Carol Dance. No, pero Carol Dance está funado, pues él repele a la gente. Exacto. Los de BTS, los de BTS. Los de BTS. Ya voy a denominar uno yo. Por ejemplo, si tomamos a Katy Perry y ella, no sé, se empareja con una persona que nadie conoce, o por ejemplo Zac Efron que se juntó con una mesera de un restaurante y ellos van de la mano caminando y pasan por una gran masa de gente. ¿Hacia dónde se va a ir la gente? ¿Hacia la niña o hacia Zac Efron?
Hacia él. hacia él, ¿cierto? Entonces, si nosotros consideramos a la gente que está alrededor como esta nube electrónica que va girando y está en su orbital, se va a sentir mucho más atraída hacia, en este caso, Zac Efron, que hacia esta niña porque no la conocen o qué sé yo, o quieren un autógrafo de Zac Efron. Él genera una mayor atracción. Entonces pasa lo mismo en este caso. Si nosotros tenemos un elemento que es más electronegativo y atrae más a los electrones, esta nube electrónica se va a desplazar, o sea, se van a correr un poquito hacia allá. Ahora, no es que van a abandonar al otro compuesto, sino que se van a, como se ve aquí en la imagen que está abajo a la derecha, va a haber una mayor cantidad hacia el elemento más electronegativo que el que es menos electronegativo. Porque es el que tiene más carga. Profe, ¿y cómo sabemos cuál es más electronegativo que el otro? Por la tabla que les puse acá en el PPT. Bueno, también hay una tendencia. Lo que pasa es que en la tabla periódica, de hecho se ve aquí, en estas flechas, hacia arriba y hacia la derecha son más electronegativos. Y de ahí van en horizontal así, bajando su electronegatividad. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, el calcio, si bien está hacia arriba, pero no está hacia la derecha, por lo tanto no es muy electronegativo. Ahora también se pueden fijar en los valores. Si se fijan en el flúor, su electronegatividad es de 4. En cambio, el francio, que está acá abajo a la izquierda, es de 0,7. Entonces, se pueden fijar en el valor o se pueden fijar en su posición en la tabla periódica al momento de comparar. ¿Se entiende? Algo. Ya. Igual les puse ejemplo. Entonces, tenemos que vamos a tener un agente covalente apolar cuando su electronegatividad es parecida, como puede ser la unión de carbono con carbono, tienen la misma electronegatividad, por lo tanto la nube electrónica no se va a ir hacia ninguno de los dos por preferencia. Es como que saliera, en vez de Zac Efron con la mesera, saliera con Katy Perry. O con alguien que sea como de su misma nivel de fama. No sé, con Vanessa Hudgens, como- que era con quien hizo High School Musical, por ejemplo. Es como un trato igualitario, podría decirse. Claro, es como que fuera igualitario porque ellos ejercen la misma atracción. Un rey de no sé dónde se Profe. casó con una reportera. ¿Ya? Profesora, Dígame. ¿qué es High School Musical? Ah, pero como no la he visto. La mejor película de Disney. Una película de Disney donde salen unos basquetbolistas cantando. Sí. A mí me carga High School Musical. Me carga. No me gustan en general los musicales. Profe, Dígame. ¿en qué página del libro sale todo eso? Ya, al final te digo, Aileen, porque no estoy mirando ahora. Pero en la ficha que tendría que haberles llegado, ahí sale la página del libro. Profe, Dígame, es que quería pedir un favor. ¿qué le pasó? ¿No me podría enviar el formulario de la clase pasada y es de esta clase? Sí, no tengo problema. De ahí se lo mando. Y me dices quién me habló porque no reconocí la voz. No. Soy el Sebastián Rebeco. Ah, Rebeca, ya. Profe, yo también. Bueno, se la voy a reenviar al correo. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. De nada. Ya, entonces vamos a tener estos dos casos, ¿ya? Este del covalente apolar, donde los dos ejercen la misma atracción o cercana, y el covalente polar, dije apolar antes, el polar ahora, donde uno va a tener una mayor atracción que el otro. Por lo tanto, va a deformar esta nube, ¿ya? ¿Cómo lo pueden ver? A través de la electronegatividad, si es que no tienen la imagen de esta nube. Como ejemplo, les puse en la izquierda tenemos el átomo de metano, que es carbono con 4 hidrógenos, donde ustedes pueden ver que si bien el carbono es más electronegativo que los hidrógenos, estos están rodeándolo de forma simétrica. Eso también es importante, la simetría. Si son simétricos, o sea, si ustedes lo parten por la mitad y tienen la misma forma en los dos lados, va a ser apolar. En cambio, si ustedes tienen una molécula asimétrica, como pasa acá a la derecha con el clorometano, si se fijan, el cloro va a ejercer esta densidad de la nube hacia él y los otros van a quedar como más botaditos, porque el cloro tiene una electronegatividad de 3,2, el carbono de 2,6 y el hidrógeno de 2,2. Por lo tanto, este que es 3,2 va a ejercer una mayor atracción
haciendo que la nube se vaya hacia su zona, generando polaridad, ¿ya? Cuando hablamos de polaridad se refiere a que se forman polos definidos. En cambio, cuando hablamos de apolar, no hay un polo definido como se puede ver acá en el dióxido de carbono. Si se fijan, los oxígenos son más electronegativos, pero como son simétricos, fíjense que tenemos oxígeno, carbono, oxígeno. Por lo tanto, tenemos la misma forma, no genera polos. Miren el dibujo, no hay un polo definido. Entonces, al no haber un polo definido, se considera que es apolar. O sea que no está ni de un lado ni del otro. Claro, no tenemos un lado más marcado que otro. Esa es la diferencia. Como se fijan en el clorometano, que tenemos dos circulitos que están un tanto marcados uno más que otro, o el formaldehído que está abajo, que el oxígeno está generando esta atracción un poco mayor por el color, fíjense en el color. ¿Ya? Ahora, esto nos va a servir para lo siguiente, el tema de la solubilidad. Esa es otra propiedad. Acuérdense que la primera era la formación de polos y la segunda es en este caso la solubilidad. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Acuérdense que la solubilidad es la propiedad que tiene un reactivo de disolverse en algo. Ahora, puede ser agua, pero no siempre va a ser así. Puede ser cualquier otro líquido que nosotros queramos disolver. Entonces, la solubilidad se basa en lo siguiente, que lo semejante disuelve lo semejante. Eso es lo básico. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un compuesto orgánico, que puede ser aceite, ¿qué le podrían agregar para que se disuelva? ¿Nos serviría el agua, que es un compuesto inorgánico? Profe, pero es cualquier tipo de aceite, ¿verdad? ¿El aceite de la casa? Ay, ya. No sirve el agua, creo. No sirve el agua, pues sabemos que se va a separar, ¿cierto? Se generan estas dos fases. ¿Qué se le ocurre a ustedes que podríamos mezclarlo para que y que vamos a ver que se va a mezclar? ¿Vinagre? ¿De vinagre? ¿Sí? ¿Bebida? ¿O no? Sal. Con la bebida tengo la duda, pero es porque también tiene harta agua la bebida. Sal. Sí, pero tiene el compuesto del gas, pues, entonces igual cambia el... Pero el gas es inorgánico también, pues. Ah, ya. Lo que tiene es el azúcar, pero tal vez el azúcar se va a mezclar, pero va a separar el agua. ¿De qué estaba Sería interesante hacer ese experimento de la solubilidad. Entonces, ¿De la qué? lo que estamos intentando ver es compuestos líquidos que cuando nosotros los vamos a unir se van a mezclar, ¿ya? No van a quedar separados como pasa con el agua y el azúcar. Y como les decía, esto se basa con que lo semejante disuelve lo semejante. ¿Qué Como quiere por decir ejemplo, esto? el agua con el aceite. Claro, ellos no se disuelven, no se mezclan, porque son súper distintos, po. Tenemos el agua, que es un compuesto inorgánico, y tenemos por otro lado el aceite, que es un compuesto orgánico, y acá les puse un ejemplo de su estructura, que es del aceite de oliva, Pero es igual, está va lleno de como la carbono. densidad que tiene, pues no, profe, porque el aceite es mucho más denso que el agua. Sí, también tiene relación con eso, pero su Es que densidad, por eso es que al los dos final, están como partidos. ¿quién le da la densidad? Los carbonos que lo conforman. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya, entonces por eso el aceite es más denso y también se quema con más facilidad, pues. Exacto. Por eso es que quedan los Súper dos bien. partidos a la mitad. ¿Cuáles dos? El agua y el aceite, porque no has visto que Claro. cuando uno pone agua y aceite, como que los dos no se mezclan, se quedan ahí uno con una mitad del vaso. Súper. Es como Entonces, lo mismo que el agua y el petróleo. No mezclan. exacto. Súper bien. ¿Y qué pasaría si mezclamos petróleo con aceite? Yo creo que se juntarían porque los dos son densos. Exacto. O sea, no tanto porque los dos sean densos, sino que porque están compuestos de forma muy similar. Orgánica. Exacto. Y los que dos- los dos son compuestos orgánicos. Me robo la idea del Axel. Sí. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, lo iba a poner y no lo puse. El ácido acético, el vinagre con el agua, o el alcohol con el agua, ¿qué pasa? ¿No se mezclaría? Sí, pues sí, se mezclan igual. Se mezclan. Porque ¿Y por qué se ¿En serio? mezclan si el alcohol es un Porque- compuesto orgánico?
Sí, porque que el alcohol no tiene tanto grado de, ¿cómo se llama? No es tan orgánico como el petróleo o el aceite, po, ¿Por qué? ¿A qué te refieres con que no es tan orgánico? porque no está hecho de la misma manera, porque esos como que tienen un grado, no sé, po, tienen como llegan hasta un punto y el otro, el alcohol llega como, no es tan tanto como eso, profe, usted sabe. Sí sé, vos, pero quería ver si lo podíais contestar. ¿Qué es lo que pasa? El alcohol no tiene esta cadena de carbonos tan larga, eso es lo primero, ¿ya? Como se ve en el caso del aceite, que tiene muchos carbonos seguidos, esto hace que sea muy orgánico, como lo dice el Axel, parece que fue, ¿o no? Bueno, no sé quién habló recién, no vi el Yo, nombre. ¿Pero quién fui yo? No lo veo. profe Axel. Ah, ya, fue el Axel, bien. Entonces, esa es una cosa, y lo otro tiene que ver con esto, con la polaridad. El alcohol es un compuesto covalente polar. ¿Por qué? El alcohol tiene oxígeno y tiene carbono por este otro lado, pero, perdón, no pasa lo que vemos acá. Si se fijan acá, en el aceite también tiene oxígeno, pero la cadena carbonada es tan grande que la polaridad que podría llegar a tener no ocurre porque se distribuye mucho la nube electrónica. En cambio, el alcohol, como es más cortito, tiene este oxígeno, entonces la nube electrónica se ve desplazada y se generan polos. Y si se fijan acá, le puse una fotito del agua. ¿El agua es polar o apolar? Polar. Es polar, ¿cierto? Se formaron polos. No tenemos algo simétrico, sino que tenemos un polo arriba y los otros abajo. Por lo tanto, lo semejante disuelve a lo semejante. No solamente orgánico con orgánico, inorgánico con inorgánico, sino que es polar con polar, apolar con apolar. ¿Importa más su polaridad? Sí. Tiene mucho que ver la polaridad y por eso les puse acá el ejemplo del jabón. Si se fijan, ustedes cuando tienen jabón y agua, ¿se mezcla o no? O sea, no el jabón, por ejemplo, el líquido. Sí, Sí se sí se mezcla. mezclan. Entonces, es por lo que ocurre Crean acá. espuma. Si se fijan, acá lo que pasa, se genera un polo. Este R son cadenas carbonadas, pero no largas, son los que están acá. Entonces, se genera un polo acá. Iones también. El agua también tiene iones, por lo tanto, al tener iones o polos, hace que la solubilidad sea mayor y se pueda disolver en agua. ¿Hay alguna duda o no? No, por lo menos de mi parte no. Ya, bacán. Chiquillos, como siempre, si a alguien le queda alguna duda, no tengan problema en escribirme, me mandan un correo o algo. Otra cosa que vimos fueron dígame, ¿Vamos a pasar al cuestionario? tipo, Buena. sí, ya queda poquito, quedan 2 nomás. Otra cosa que vimos, que habíamos conversado, eran las temperaturas de fusión y ebullición. ¿A qué se refiere con fusión? ¿Alguien sabe? Que se mezclan ¿No? la temperatura, ¿podría decirse? No. ¿Alguien sabe lo que es la fusión? Cuando se llega como a derretir. Sí. Cuando nosotros tenemos un paso de lo sólido a lo líquido. ¿Y ebullición? Cuando se De líquido evapora. a gas. Cuando se evapora, ¿no? Exacto. Cuando nosotros tenemos un paso de estado líquido a gaseoso. Entonces, ¿qué es lo que se ve acá? Compuestos con enlaces iónicos y enlaces covalentes. Recuerden que las moléculas orgánicas tienen de preferencia ¿qué tipo de enlace? ¿Cuál? Las orgánicas. Usan enlace iónico covalente. O sea, no usan, se forman en su mayoría por enlace iónico covalente. No sé. Vamos, atrévanse. Lo voy a buscar en Google, espérame. ¿Alguien contestó, no? Covalente. Covalente, súper bien. Entonces acá esta tabla que también robé de su libro,
muestra las temperaturas en las que ocurre este cambio de estado, tanto de sólido a líquido como de líquido a gas. Si se fijan en los compuestos iónicos, las temperaturas que se necesitan son súper altas. Fíjense, 772 grados Celsius para que recién pase a estado líquido. En cambio, en el enlace covalente, el metano, o sea, ya en menos 98, ya está pasando a líquido. Nosotros en temperatura ambiente lo tenemos líquido el metano. Entonces, la diferencia de temperatura son súper altas y eso tiene que ver con el tipo de enlace. El enlace covalente es Donde mucho uno es más más débil, ¿no? Sí, exacto, eso. es mucho más débil que el iónico. Entonces, esto hace que nosotros necesitemos poca energía. Acuérdense que la temperatura es un tipo de energía. Necesitamos poca energía para que estos enlaces se rompan o se separen. No así los iónicos, que al tener otro tipo de enlace, que esta transferencia de electrón, hace que sea más duro su enlace. Por lo mismo, porque hay una transferencia, no hay un compartir. Entonces, eso tenía relación con también lo que habíamos visto. Recuerden que los enlaces covalentes, los compuestos orgánicos se quemaban mucho más rápido por lo mismo, porque en su mayoría son enlaces covalentes, si es que no todos. Y por último, que teníamos que conversar era con respecto a la conductividad eléctrica. Y les tengo un videito en YouTube que explica eso. De ahí les explico lo que sale acá. ¿Se ve, cierto? Bueno, creo que debe estar cargando, supongo. Sí, se Sí, ve. sí se ve. Ya, bacán. Hola, bienvenidos a Tesla. Todos sabemos que no podemos tocar un enchufe con las manos húmedas, pero ¿qué es lo que hace que el agua sea conductora de la electricidad? Seguro habrás visto alguna película donde se produce una trágica muerte cuando alguien se encuentra en la bañera y el asesino le lanza un secador o cualquier otro aparato eléctrico que esté enchufado. La explicación la encontramos en la conductividad eléctrica, la habilidad que tienen algunas sustancias de conducir la electricidad. Pero primero, ¿qué es la electricidad? La electricidad es el movimiento de partículas cargadas, bien sean electrones o iones. Los iones pueden ser positivos, cationes, o negativos, aniones. Todos sabemos que los metales son buenos conductores de la electricidad. Esto se debe a que poseen electrones que pueden moverse, lo que hace que si los conectamos a una fuente eléctrica, ésta se transmita. Aquí tengo una bombilla conectada por una parte a un tomacorriente, que será nuestra fuente eléctrica, y por otra a estos dos cables de cobre separados. Si los juntamos, fluye la electricidad y la bombilla se enciende. Mientras que si los ponemos a cierta distancia, como el aire no es conductor, la bombilla permanece apagada. Sin embargo, existen otras sustancias, como las sales, que en determinadas condiciones también son buenas conductoras de la electricidad. Un compuesto iónico, a los que comúnmente conocemos como sales, está formado por la interacción entre un catión y un anión. Cuando estas sales están en estado sólido, forman redes tridimensionales y los iones están más o menos fijos, por lo que no pueden conducir la electricidad. Sin embargo, cuando las disolvemos en agua, los iones ya son libres de moverse por el medio, lo que hace que ahora sí sean conductoras. Aquí tengo bicarbonato sódico, una sal formada por cationes de sodio y aniones hidrógeno carbonato. Como vemos, si introduzco los cables de cobre dentro del sólido, vemos que la bombilla permanece apagada, lo que demuestra que la sustancia analizada no es conductora. Sin embargo, si en este frasco con agua disuelvo un poco de la misma sal y repito el proceso,
vemos que ahora la bombilla sí se enciende, indicando que la solución es conductora. Así, por una parte, tenemos compuestos como las sales, que al estar en agua se separan completamente en iones y conducen la electricidad. Estos son los electrolitos fuertes. El resto de sustancias pueden comportarse de dos maneras distintas. La primera, que no formen iones en agua y por tanto no conducen la electricidad. En ese caso, decimos que son no electrolitos. Este sería el ejemplo del azúcar. La segunda manera es si pueden separarse y formar iones, pero no del todo. Es decir, parte de las moléculas estarán ionizadas y parte no. Por eso, estas sustancias serán conductoras, pero menos que en el caso de las sales, por lo que hablamos de electrolitos débiles. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso del ácido acético del vinagre. Entonces, si tengo 3 frascos, uno con agua del caño, otro con jugo de limón y un tercero con agua destilada, ¿cuál de ellos crees que no conducirá la electricidad? A. Agua del caño. B. Jugo de limón. C. Agua destilada. ¿Cuál creen ustedes que no va a conducir? Agua destilada. Jugo de limón, jugo de limón. El limón, yo creo. La de jugo de limón. No Agua sabía, destilada pero porque no dije, tiene minerales, profe. Veamos. Oh, ¿qué pasó? Era, yo sabía. Yo dije que era la última, yo dije. La respuesta correcta es la C. Efectivamente, el agua destilada, es decir, el agua pura, no conduce la electricidad, dado ¿Cómo que no eso? contiene iones. Oiga, Sin embargo, tanto el jugo de limón como el agua del caño sí son conductoras. En el primer caso, se debe al ácido cítrico, que aunque es un electrolito débil, esta vez da como resultado una luz intensa, por la gran cantidad de moléculas que hay en el jugo de limón. Por otra parte, en el segundo caso, es por la presencia de sales disueltas, lo que seguro has visto cuando se evapora el agua de tu hervidor. Por lo tanto, son estas sales en el agua del caño las encargadas de conducir la corriente eléctrica y las responsables de que nos podamos llevar un chispazo, cuanto menos. Hasta aquí el episodio de hoy. O sea, oiga, profe. la agua del baño tiene sal. Sí. Oiga, una pregunta. No sabía eso. Pero si por eso el agua de aquí es tan rica y el agua del campo es tan mala. La pregunta no Yo era. creo que No lo sabía. No lo sabía. Chiquillos, esperen que el Axel me está preguntando. ¿Qué cosa? De que la pregunta era, ¿cuál no era esa conductor eléctrico? ¿Esa era la pregunta? Sí. Ah, Ya, déle vuelta, déle vuelta. Se equivocó nomás. Mi mente acaba de explotar. Sí, entonces, para ver lo último, lo que a mí me interesaba de todo ese video era más que nada, bueno, parte de la diferencia de los compuestos iónicos con los otros compuestos que son covalentes. Si se fijan, los iónicos, que suelen ser los inorgánicos, ahora los inorgánicos también tienen enlaces covalentes en algunos, al entrar en agua, como pasa con la sal de mesa, el NaCl, se separa formando iones y esto ayudan a conducir la corriente eléctrica. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes vieron el caso del limón, que es muy cercano a lo que yo le escribí acá, que es el vinagre. El vinagre también está compuesto por enlaces covalentes, pero fíjense que también tiene relación con esto, con la polaridad. ¿Por qué? Porque acá, como se ve el CH3COH, estos oxígenos que están acá son demasiado, ¿cómo se llama esto? Electronegativos. Por lo tanto, atraen tanto la nube electrónica que este hidrógeno guachito que está acá pierde tanto su nube electrónica que es muy fácil que se vaya volando por la vida. No volando, pero en agua es muy fácil que el agua capte este protón,
generando que se formen iones, ¿ya? Recuerden que los iones son elementos con carga. Entonces, este protón o este hidrógeno, al irse con el agua, se lleva su carga positiva, dejando el oxígeno con el electrón que le quitó al protón. Por lo tanto, el oxígeno se queda con esta carga negativa del electrón y el hidrógeno, como perdió el electrón, se queda con una carga positiva, ¿ya? Generando, como se ve acá, que un compuesto va a tener esta carga negativa y otro lo va a tener positiva. Por eso son electrolitos, pero débiles, porque de estas especies encontramos muy pocas. O sea, si ustedes tienen vinagre con agua, no todo el vinagre se va a separar y va a formar este CH3COH, sino que va a ser una cantidad muy pequeña. No así si ustedes tienen sal con agua, que la sal se separa completamente. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia? Sí, y esto también aplicaría con el azúcar, ¿verdad? Eso mismo les quería explicar. Acá yo les puse ¿cómo se llama esto? La estructura química del azúcar de mesa, ¿ya? No de la glucosa, es distinto. El azúcar de mesa se llama sacarosa y está formada por glucosa y fructosa. La fructosa es el azúcar que nosotros obtenemos de todas las frutas, por eso se llama fructosa. Y la glucosa es el azúcar que utiliza nuestro cuerpo para poder hacer todos los procesos metabólicos. Si se fijan acá, no tenemos un caso parecido al del vinagre o ácido acético. Si bien hay oxígeno, primero no tenemos como oxígenos juntos que se lleven tanto esta nube, y si se fijan es una molécula tan grande que la nube está demasiado esparcida. Es muy difícil que un compuesto electronegativo, un elemento electronegativo, atraiga esa nube porque es demasiado grande y está muy, como les digo, muy esparcida. Entonces esto hace que sea muy difícil que pase lo que ocurría en el caso anterior, que un protón o un hidrógeno se fuera, ¿ya? Cuando los hidrógenos andan solos se les llama protón. Es muy difícil que un hidrógeno se vaya, por lo tanto es muy difícil que esto forme iones. Por eso, en el caso del azúcar con el agua, no genera un conductor. Por lo tanto, ustedes cuando vayan a ver un compuesto orgánico y quieran decidir si este puede ser conductor o no, primero tienen que fijarse en lo grande que sea. Pasa algo parecido con esto. Como el aceite tiene tanto carbono, hace que la nube se disperse de forma más homogénea. Por lo tanto, no vamos a tener polos, no vamos a tener la opción de que se nos vaya un protón, por lo tanto, no se va a ionizar y no va a ser conductor eléctrico. ¿Ya? Así que tienen que integrar todo esto, de la polaridad con respecto a la solubilidad o a estas cadenas grandes de carbono que van a impedir que en este caso pueda conducir electricidad, porque el azúcar se va a mantener como azúcar nomás, va a mantener su estructura. Por lo tanto, con su estructura como tal, no va a servir como conductor. Dígame. Yo tengo una duda. Cuando a una persona le da la corriente, siempre dicen que no les den agua, ¿Ya? porque dicen que el cuerpo como que les queda con la corriente, si le dais agua como que les vuelve a dar. Claro, o sea, yo asumo que uno queda con una carga porque al final, mira, mientras te contesto les voy a dar el link del formulario, ¿ya? El Ahí cuerpo es tienen un gatito. como, profe, el cuerpo es como una alfombra, pues. Cuando avanza una carga eléctrica, se queda ahí todavía. Sí, eso mero. Pero entonces, si tú le das agua con azúcar, ¿no le pasa eso? Lo que pasa es que el agua Yo tienes creo. que considerar que el agua no va a estar solamente con azúcar. Va a tener las sales que ya trae el agua, entonces va a ser un conductor, pero no por el azúcar, sino que por las sales que tiene el agua que nosotros sacamos de la llave. Profe, Ahora, con lo que... cuando a uno le da la corriente, desconozco cuánto va, si en realidad queda en uno, queda en la ropa o algo, porque también pasa que uno cuando anda con chaleco o algo se genera fricción y queda con corriente en el cuerpo cuando uno toca a otra persona y le da la corriente. Desconozco cuánto de eso queda en el cuerpo. La verdad es que no lo sé. necesito Dígame. permiso. ¿Para qué? Para el formulario necesito permiso. Ah, verdad. Sí, lo cambio al tiro.
Profe, acuérdese de mí, ¿me puede enviar los formularios de esta clase y de la clase anterior, por favor? Pero, profe, por lo que me enteré hoy día de Sí, de dígame. que el agua del baño Ya, tiene profe. sal, el cerebro me explotó. ¿Le explotó? Sí, Chuta. Pero, porque profe, a pesar de Déjale. que demasiado el eso. cuerpo queda como con carga eléctrica, la electricidad siempre va a encontrar como la manera de llegar a tierra, po. De salir, sí, sí, por eso les decía que no estaba segura de cuánto quedaría en el cuerpo, porque se supone que es un flujo, al final la corriente es un flujo de electrones que va a estar avanzando constantemente. Entonces, a algún lado tiene que salir. Asumo que a la Tierra. Rebeco quería Laura. Para los que me lo pidieron, ahí mandé el segundo link, corresponde al formulario de la clase anterior. Profe, ¿me va a poder decir las páginas del libro, por Ay, favor? verdad, Aileen, mira, tenía el este abierto y se me olvidó decirte. Es de la 125 a la 137. Profe, Dígame. miren, en la primera ¿Mm? dice, en la imagen aparece retinol y ácido fólico. La vitamina A es el retinol, ¿cierto? Sí, Y la vitamina B9 es el ácido fólico. así es. Ya. ¿Qué conlleva, profe, de que se disuelva o no en agua? Si son solubles. ¿Te refieres a qué tiene que pasar para que se disuelvan? Sí, porque, o sea, si yo las veo así, puedo decir que una sí y otra no, porque si veo el de una está como muy separado todo ¿Ya? y del otro está como todo muy junto. Entonces puedo decir que una sí y otra no, por el contexto en lo que se ve, pero más allá conlleva algo. Pero acuérdate Sí, yo lo que tengo la vimos misma recién de duda. la solubilidad. Para que pueda ser soluble, dijimos que, siempre se me olvida el dicho, Profe, lo semejante disuelve lo semejante. Acá, en este caso, estamos considerando si es soluble en agua, ¿ya? Cuando no se dice si es soluble en petróleo o en otra cosa, siempre es en agua. Entonces, primero, esa molécula, ¿es semejante al agua? Ah, ya. ¿Ya? Acuérdense que vimos desde el orgánico, que el orgánico es soluble con lo orgánico, pero también vimos polar con polar, apolar con apolar. Si ustedes consideran que esa molécula es apolar, por los motivos que me tienen que dar, porque les pregunto por qué, ahí ustedes me dicen, ya, si es polar, debería ser soluble en agua. Ahora, ¿por qué es polar? O si es apolar, no va a ser soluble. Ahora, ¿por qué es apolar o por qué consideran ustedes que es apolar? profe, disculpe, Diga, pero me voy a tener que ir de la clase ahora porque se me va a apagar el teléfono. ningún problema. Acuérdese Mi de nombre contestar es... los tickets nomás. Ya, sabe ¿Ya? mi nombre, así que está bien. Sí, sí, estamos bien. Ya, Profe, chao, cuídese, Chao, profe. Sebastián, que estés bien. Dime, Jeffra. esa cosa de las vitaminas, por ejemplo, la vitamina A, la B, la C, esa vitamina, ese tipo de ¿Mm? vitamina, ¿o no? ¿Te refieres a la pregunta? Sí. O sea, no la pregunta, sino porque dice que el retinol, ya estaba. El retinol es la vitamina A, pero ¿Mm? eso tiene que ver con las vitaminas A, B, C. Por ejemplo, la C, si no me equivoco, era el que daba la naranja. Sí, Ya, con ese tipo de vitamina es, ¿cierto? sí, sí, son vitaminas que ocupa el cuerpo, que Ya. uno consume a través de la alimentación. Javiera, te digo al tiro.
Profe, Dígame. el segundo link que mandó es de la segunda clase, ¿cierto? Es del ticket de la clase 2, sí. Ah, ya es que yo ayer le mandé un correo, o antes de ¿Ya? ayer, y me dijo usted que no lo había respondido, yo ya lo respondí. Ah, no, lo que pasa es que yo te había dicho porque eso Profe, no lo he revisado todavía. le quiero decir Me que yo refería a le la clase mandé anterior. ¿Ya? el ticket de salida por mi cuaderno, se lo envié al recordatorio de hoy día. No sé si lo vio. Ya. No, no lo he visto todavía, pero vi que me llegó un correo. Aileen, sí vi que me mandaste varias cosas, las tengo que revisar para poder subirlas. Lo que pasa es que, bueno, le explicaba a los chiquillos que llegaron antes de que empezáramos la clase, con respecto a que hay dos Excel o dos, ¿cómo se llama esto? Dos planillas que yo tengo que llenar con respecto a sus trabajos. La primera es si me entregaron o no y los tengo separados por fecha en donde se pidió el ticket, por fecha por clase, ¿ya? Que esa fue la que yo miré y la que te dije en este caso que no tenía nada, ¿ya? Que esa yo la voy llenando a medida que me llegan los trabajos y aparte yo tengo, o que fui llenando, no que no tenía nada, sino que aparte yo tengo otra planilla donde yo coloco ya el total sin fecha de los tickets que ustedes me han entregado y le pongo el porcentaje de logro según si los tickets estaban bien respondidos, si a lo mejor contestaron la mitad de lo que les pregunté o le preguntó el profe Sergio o no contestaron nada. Entonces a eso yo le coloco un porcentaje y sus profesores tutores ven ese Excel que a mí me llegó hace poco. Ya a mí me lo habían compartido hace poco, por lo tanto yo no pude actualizarlo cuando ustedes a lo mejor les preguntaron o sus profesores le dieron la información. Entonces yo esta semana recién los voy a poder actualizar y ya el viernes van a estar la cantidad de trabajo, el porcentaje del logro que se va a traducir en la nota que ustedes van a tener. Y por eso a algunos les sale como que no me entregaron nada, pero sí me entregaron. Es porque yo no he actualizado esa planilla. Profe, ¿y cómo uno va a saber si entregó los trabajos o no? Eso se lo dice su profe tutor. Ahora, si quieren saber por mi asignatura, me pueden preguntar a mí, yo no tengo problema en revisar. Profe, ¿me podría averiguar usted y me dice por correo después? Sí, no hay problema. La cosa es que ahora estoy buscando el Profe, ticket que le acabo de hacer y no lo encuentro. Dígame. profe, ya le envié el trabajo. ¿Le puede Ya. ver si ya leyó conocer? Sí, eso estoy buscando, pero no encuentro mi ticket. Al tiro. A ver. Le voy a dejar mi correo en el chat, profe, porque me voy. Bueno. Acá está. Es que claro, le puse clase 2. Era clase 3. Por eso me confundí. Ya. Ahí llegó el de la Ágata, Martín Morales, Javier Aniñir, Emanuel. Fernanda, voy a preguntar porque yo lo mandé el jueves pasado, pero no recibí respuesta de la Josefa, en este caso, que es la que sube los videos a YouTube. Así que le voy a volver a preguntar qué pasa con eso, para que lo suba, porque de hecho me di cuenta que el video de la otra clase anterior los subió todos al canal de segundo medio y los de primero medio también los metió ahí. Entonces hay Listo, como un profe. enredo. Sí, ya Jesús. Así Ya, que si no profe, está en el canal me de voy segundo yo. medio, revisen en el de primero. A lo mejor hubo ahí un traspapeleo de la Josefa. Ya, que les vaya bien. Que esté bien, profe. Chau. Cuídense. Dime, Jesús. Antes de irme, ¿puedo mostrarle un dibujo? Bueno, Profe, dígame. ¿usted tiene la lista de quién